Hola mis queridos hermanos, vamos a estudiar la lección número 13 de este trimestre, ¿no? Del libro de Efesios. Se pasó muy rápido, ¿verdad? Son 14 lecciones, ya estamos en la penúltima, que se titula Haciendo la Paz. Queremos abordar un poquito acerca de este tema y mi Biblia me habla sobre la armadura de Dios. Vamos a estudiar sobre cómo Dios quiere que tú y yo estemos vestidos para el conflicto final. Bienvenidos. Haciendo la paz. Bueno, antes de comenzar el estudio de la lección, me gustaría que le dijéramos a Dios que nos enseñe, nos instruya, nos eduque y nos permita comprender esas lecciones que son tan importantes para el tiempo en que vivimos. Entonces vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias te damos por tu bondad, por estas hermosas enseñanzas y pedimos que sean como esa miel, ese aroma suave, ese ungüento que nos ayuda a sanar de nuestras heridas y que sea como fortaleza para estos días finales. Acompáñanos y dirígenos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos los versículos guía de esta semana y es Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Pero antes de leer estos versículos, yo quiero hablar un poco acerca de lo que fue la lección 12 y la introducción a esta lección 13, ¿no? La lección 12 nos hablaba sobre el conflicto cósmico entre el bien y el mal, que estamos enfrentados a principados y potestades de las tinieblas. Pero en esta lección vamos a abordar lo que ha preparado Dios para ti y para mí y cómo nosotros podemos desechar los lazos del cazador, los dardos del maligno, ¿no? Los ataques de Lucifer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la Biblia es muy clara y la Biblia es contundente al darnos el mensaje de Dios, ¿no? ¿Qué debemos tener para enfrentar los ataques del diablo? Vamos a comenzar haciendo un pequeño bosquejo del día sábado 16 de septiembre en nuestra lección y nos habla sobre un libro muy particular, El progreso del peregrino, que escribe John Bunyan y relata que antes de iniciar su peregrinaje, este personaje llamado Cristiano llega a una armería y empieza a ver diferentes tipos de armas y también de elementos que le van a ayudar a protegerse en su trayecto. Y encontramos algunos de ellos, ¿no? Como un escudo, como una espada, como quizá un arco, o un casco, o un yelmo. Y él ve que hay muchas de cada uno de estos elementos, muchos de estos elementos que no solamente le pueden servir a él, sino a cualquier persona que desee emprender este camino. Bueno, y cada escudo, cada espada, cada lanza, cada elemento para el conflicto también está disponible para ti y está disponible para mí. Sabemos que no estamos hablando de armas literales, sino estamos hablando de armas espirituales, porque este conflicto no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Entonces, él toma el arma correspondiente en la historia y comienza su trayecto. Bueno, nosotros también debemos tomar estas armas y comenzar nuestro trayecto. Al final de este día nos dice, el arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército esté revestido de acero del norte de pies a cabeza, mientras se disponen a hacer la paz en su nombre. Hay algo muy particular en esta lección, es que se llama haciendo la paz
pero, pero los textos que son Efesios 6, 10 al 20 nos están hablando de armarnos para la guerra. ¿Cómo así que debemos hacer la paz, pero a la vez nos estamos armando para la guerra? Bueno, es lo que vamos a desarrollar en esta lección. La iglesia, un ejército unificado. Hemos visto en las dos elecciones pasadas que Dios desea que su iglesia esté unida, pero también hablamos de que Dios quiere que su iglesia esté unida en verdad, no en el error. Dios quiere que su iglesia esté fundamentada en principios y que esté fundamentada en un cimiento firme, seguro. Y nosotros no podemos conciliar o nosotros no podemos aceptar algún error porque va a dañar toda nuestra verdad, y eso es algo muy importante. Vamos a leer el versículo 10 de Efesios 6 y en adelante. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Interesante, ¿no? Cada versículo nos da detalles especiales, pero quiero centrarme también en el 13. Nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dios está diciendo: toma todo lo que yo tengo para ti. Toma la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el escudo, y vamos a ver uno por uno qué significa y qué representa para nosotros hoy. Pero es que aquí nos da una razón por la cual debemos asirnos de estos elementos. Dice: tomad la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Me está hablando de un tiempo específico, me está diciendo el día malo. O sea que hay un día especial o hay un tiempo especial donde esas armas nos van a ser muy útiles. Y hay dos aplicaciones. Una, todos los días el diablo nos está asaltando. Todos los días el enemigo quiere hacernos caer. Pero este versículo también hace o es alusivo al gran día, ¿no?, de ese conflicto final entre Cristo y Satanás, donde sus soldados, y nosotros somos llamados a ser sus soldados, debemos estar firmes con toda la armadura de Dios para resistir ese día final. Y agrego algo más, ¿no?, para resistir y estar de pie en el juicio de Dios, ¿no? Cuando Miguel se levante, ¿quién podrá estar en pie?, nos dice Daniel 12. Pues aquí nos dice el versículo 13 que debemos armarnos para resistir el día o en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Cuando llegue el fin de este mundo, que no estamos muy lejos del fin de este mundo, cuando finalmente nuestro Señor Jesús va a regresar después de las 7 últimas plagas y el gran conflicto final. En este tiempo, ¿quién puede estar firme? Bueno, debemos armarnos de lo que está escrito en estos versículos del capítulo 6 de Efesios, y nos dice: para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo. Todo se va a acabar. Interesante, ¿no? La Biblia nos dice que al final la tierra va a quedar como en el principio, desordenada y vacía. Todo se va a acabar en el gran conflicto entre Cristo y Satanás y entre las huestes del mal y el pueblo de Dios. Todo va a terminarse. Y solamente hay un llamado. Dice, y después de haber acabado todo, o esta gran batalla, dice, estad firmes. Querido hermano, ¿hoy podemos estar firmes? Es una pregunta, pero la pregunta trasciende. Este día malo que se aproxima, tú y yo vamos a poder estar firmes. Tenemos la armadura de Dios bien puesta, no se nos va a caer en la mitad de la batalla. Son cosas muy particulares,
que nos dicen estos versículos, y creo que es un llamado especial. Es sin duda el amor de Dios, es sin duda la exhortación de Dios a que su pueblo se prepare para el día final. Nosotros pasamos por COVID, nosotros estamos viendo terribles desastres a nivel mundial, nosotros estamos viendo cómo se está pidiendo un nuevo orden mundial y sabemos que Jesús no está en ese nuevo orden mundial. Vemos cómo se desarrollan de una forma rápida todos los eventos, las enfermedades que ya se están anunciando nuevamente. Quién sabe si dentro de poco haya una nueva pandemia. No lo sabemos, pero de algo sí estamos seguros. Debemos armarnos con la armadura de Dios. Debemos vestirnos, debemos ceñirnos con lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y bueno, la lección continúa. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos poseer? Cinturón y coraza. Bueno, vamos a desglosar poco a poco, una por una. Nos dice el versículo 14. Estad firmes, pues, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Entonces nos menciona el primer elemento, ¿no? Estad pues firmes, ¿no? Debemos estar en un buen cimiento. Aprovecho para decir, hemos conversado últimamente con los jóvenes de la Fundación y compartíamos un poco acerca del santuario celestial. De hecho, el hermano Isaías Rojas, que estuvo en nuestra institución, también nos compartía un texto muy especial. Es el ministerio del santuario celestial, es el fundamento de nuestra fe. Debemos estar bien cimentados en el conocimiento del santuario celestial y el ministerio que Jesús está llevando allí. Por eso el versículo 14 nos dice, estad pues firmes. Debemos tener un fundamento seguro, ¿no? Un fundamento bíblico. Y sigue diciendo, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Bueno, mi versión dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Y ese ceñíos, o cuando se hace referencia a esa palabra, se refiere a un cinturón. Entonces, Pablo aquí nos va a describir cómo se vestía un soldado romano antes de ir a la guerra. Y le está diciendo primero, mira, tienes que tener el cinturón. Pero ese cinturón tiene una característica, dice, el cinturón de... ceñíos, vuestros lomos con la verdad. O sea que ese cinturón simboliza algo. Esa es la verdad. Y la Biblia nos dice que la verdad es Jesús. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. La Biblia también nos dice que la verdad es la palabra y también la verdad son los mandamientos. Tu palabra es verdad, nos dice San Juan 17. Y en Salmos 119, 149, 160 nos dice que la ley de Dios es la verdad. Entonces nosotros debemos ceñirnos, dice aquí, con la verdad. Este cinturón debe unir todas las partes y es muy interesante porque los soldados usaban el cinturón para unir las diferentes piezas que ellos llevaban puestas y también les ayudaban a tener una mejor movilidad durante la batalla, durante el conflicto. Nosotros debemos de igual forma ponernos bien ese cinturón para poder estar firme en el combate, ¿no? en las batallas espirituales. O sea, debemos estar bien cimentados en la palabra, en los mandamientos de Dios y en el conocimiento de Jesús. Ese es el cinturón o el estar ceñidos, ¿no? ¿Y ceñir qué? Vuestros lomos. Yo no quiero que a cualquiera de ustedes en medio del conflicto se le caigan las armas o se le caiga la ropa. Cuán vergonzoso es, ¿no? Cuando de pronto no tenemos una prenda o porque no la ajustamos mal se nos cayó. Y Dios no quiere que eso nos pase a nosotros. Por eso Él nos invita a afirmarnos y también a ceñirnos o ponernos ese cinturón de la verdad. Y repito, porque creo que es muy importante, ese cinturón va a atar todas las otras cosas.
Ese cinturón va a atar todas las verdades. Por eso el fundamento de Dios, el fundamento de su gobierno, el fundamento de su trono es la ley. Y Isaías nos dice, a la ley y al testimonio. Si no te hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ese cinturón es muy importante. Si nosotros no tenemos la ley de Dios como pilar, no podemos defender nuestras verdades, no podemos defender las doctrinas, porque falta una pieza fundamental. No podemos excluir a Jesús, porque nada tendría sentido. Y pues mucho menos podríamos excluir la palabra, o algún texto, o algún punto, o alguna coma de ella. De hecho, Apocalipsis nos dice, ¿no? En el capítulo final, dice, si alguno quita, aunque sea un punto, aunque sea una coma, yo también quitaré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿cuán importante es la verdad? Y en este caso, nosotros como fieles soldados ceñirnos de ese cinturón que simboliza la verdad. Pero el versículo nos sigue diciendo algo más. El 14 del capítulo 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Dios quería que cada soldado, y en ese entonces los soldados romanos tenían una coraza, ¿no? O algo que protegía el pecho, era algo que ellos se tenían que poner. Y la lección nos hablaba un poco acerca de ello, ¿no? Que les protegía los órganos vitales y pues les iba a garantizar la vida en medio del conflicto. Y eso es importante, pero la Biblia, dándole un significado espiritual, nos dice que es la coraza de justicia. ¿Qué papel juega la justicia en nuestros días? ¿Y cuál justicia será la que nosotros como fieles soldados de Jesús debemos ponernos? Bueno, la Biblia nos dice que esa justicia es Jesús. La Biblia nos dice que Jehová es mi justicia. Jeremías 23:6 nos lo dice, ¿no? Jehová, justicia nuestra. Pero, ¿qué significa esa justicia para nosotros hoy? No, quería hablar un poco acerca de ello, porque la misma palabra que se usa, aquí como justicia, nosotros la encontramos en San Juan, capítulo 16, versículo 10. Y me gustaría, mis hermanos, que ustedes me acompañaran a San Juan 16, 10. Y es algo muy conocido, realmente es muy conocido para cada uno de nosotros, esos versículos. Y nos dice así. De hecho, vamos a leer desde el versículo 8. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablando del Espíritu Santo. Dice el versículo 9, de pecado por cuantos no creyeron en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es la misma palabra que se usa para justicia en el original. Aquí en San Juan 16:10 es la misma que usamos nosotros en Efesios 6:14. Y es bonito porque el versículo 10 de San Juan 16 me está diciendo que Jesús va al Padre porque ya no va a estar más en la tierra. Eso me está hablando ya de su inicio como abogado e intercesor en el cielo. Esa justicia que me está hablando Efesios 6:14 hace parte de esa intercesión que Jesús está haciendo por ti y por mí. Y yo debo vestirme de esa intercesión. Yo debo comprender lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial por cada uno de nosotros, porque Él está haciendo justicia para ti y para mí. Ahora, algo más, ¿no? Esa palabra justicia, ¿qué significa? Derecho, equidad, prosperidad. Bueno, son declaraciones muy especiales, pero cuando nosotros vamos a la ley de Dios, sabemos que ninguno de nosotros es justo. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos fallado y por lo tanto nosotros somos culpables. Nosotros merecemos la muerte. Pero Pablo nos invita a vestirnos de la justicia de Jesús. Y hemos oído esto antes, ¿no? Mi pecado
mi inmundicia, mi egoísmo, van a ser cambiados por la justicia de Dios, su amor, su misericordia, su perdón, su gracia. Y una de las palabras que se usa allí para justicia, o uno de los significados para nosotros, es la palabra equidad. Y nos dice así: equidad, cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece, en función de sus méritos o condición. Si nosotros analizamos, ¿qué mereces tú y qué merezco yo? La muerte, porque cuando vemos la ley de Dios, ¿qué merecemos? Hemos violado la ley y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero cuando nos vestimos con la justicia, cuando nos vestimos con esa coraza de Dios, esa justicia de Dios, vamos a recibir no el castigo que merecemos, eso lo hemos oído antes, mis hermanos, pero vamos a recibir lo que Dios merece, y eso es verdad, amor y sanidad. Qué precioso, ¿no? Te pregunto, ¿has aceptado hoy la justicia de Jesús? ¿Has aceptado hoy su pureza en vez de tu pecado, su verdad en vez de tu mentira? ¿Has aceptado hoy a ese precioso regalo del Salvador? Esa armadura que te va a mantener firme en el día malo que se aproxima, y hoy, inclusive en cada día, en las diversas pruebas y dificultades. Bueno, son muy bonitos detalles que se nos dan acá. Y si volvemos a Efesios capítulo 6, pues nos va a describir otros elementos que están en la armadura. Dice el versículo 15: y calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados tenían el cinturón, tenían esa protección especial para sus órganos vitales, la justicia de Jesús, y también tenían unos zapatos especiales, tenían unas, ¿cómo lo llamamos hoy, no? Unas zapatillas especiales para resistir, para aguantar durante el conflicto. El versículo nos dice: calzaos los pies. Era para protección de los pies, ¿no? Donde nosotros nos afirmamos y pues está nuestro fundamento, ¿no? Calzaos los pies con el apresto del Evangelio. ¿Y qué será que nosotros podamos calzarnos con el apresto del Evangelio? Evangelios son buenas nuevas. El Señor nos ofrece protección para nuestros pies, para desarrollar una misión especial, ¿no? Porque el Evangelio son las buenas nuevas, pero las buenas nuevas se tienen que predicar andando, caminando, de casa en casa, predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ¿qué será esa palabra que encontramos en el versículo 15? Calzados los pies con el apresto. ¿Cuál será qué significará la palabra apresto? Bueno, hermanos, quería investigar un poco más acerca de esta palabra y encontré un significado: preparación. El versículo 15 nos dice: calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Eso es lo que significa. El Evangelio ha hecho un cambio en tu vida. Las buenas nuevas te llevan y te invitan a vivir como en los días finales. Porque cuando conocemos las buenas nuevas de salvación, también comprendemos que el tiempo de gracia se está acabando. Y como comprendemos que el tiempo de gracia se está acabando, pues nos estamos preparando, tanto para dar las buenas nuevas como para resistir en el conflicto en el día malo. Por eso es tan importante esa palabra allí: calzados los pies con él o con la preparación. Cuando nosotros nos ponemos unas sandalias o unos zapatos, o voy a poner el ejemplo, ¿no? Cuando un niño está aprendiendo a ponerse los zapatos, muy seguramente no se los va a amarrar bien, muy seguramente el niño se va a caer, va a tropezar, pero el niño se le va a enseñar, se le va a decir: mira, vas a amarrarlo de tal forma y de tal forma hasta que quede firme en tus pies y ya no te vas a enredar, ya no te vas a caer. Entonces el niño tiene un entrenamiento. Y bueno, hemos ampliado un poco más esta parte, ¿no?
¿Para qué? Para dar el Evangelio de la paz. Este versículo también es un llamado a, al ataque, porque estamos hablando de la guerra espiritual, y no solamente se trata de protegernos, sino también se trata de atacar. Nuestros pies deben estar firmes, pero un ejército está en constante movimiento. Los soldados deben estar en movimiento, siempre conquistando, siempre derribando fortalezas, siempre ganando a sus enemigos. O bueno, ese es un ejército victorioso. Y Dios quiere que nosotros seamos ese ejército victorioso, ese ejército bien preparado y que se está preparando continuamente. Porque un soldado no se prepara 3 meses y luego va al conflicto. Bueno, eso pasa, ¿no? Pero a lo que me refiero es que el soldado siempre se está preparando. El soldado siempre está innovando. El soldado siempre está mirando una nueva forma de ser más eficaz, a la vez quizá más sutil, más exacto. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa preparación, tanto en defensa, para resistir los ataques del diablo, como en ataque. Y en este caso, bueno, ¿cuál será la nueva forma de evangelizar? ¿Cómo nosotros podemos hacer para llegar a más personas? ¿Cómo nosotros podemos hacer para que la gente conozca el Evangelio de Jesús? Eso es lo que nos dice aquí. Y hay una hermosa relación de el calzado con el libro de Isaías. Isaías capítulo 52, versículo 7. Y me gustaría, mis queridos hermanos, que ustedes también lo puedan leer allá desde sus casas. Nos dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso versículo. Cuán hermosos son sobre los montes, dice, los pies del que trae alegres nuevas. Me hacía una pregunta cuando leía este versículo, y es, ¿por qué los pies tienen que estar sobre los montes? ¿Por qué el versículo no dice cuán hermosos son los pies sobre el valle? Porque la Biblia me dice cuán hermosos son cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Y recordaba que en la Biblia el monte o una montaña también es un símbolo de iglesia. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los hombres, las mujeres, los niños que predican el buen evangelio en las iglesias, en la iglesia de Dios. Es muy bonito, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos caer en el error de tristemente predicar cosas en nuestras iglesias que no son el evangelio. Pero aquí hay una invitación y nos dice cuán hermosos son los pies del que habla y dice las buenas nuevas en la iglesia, en los montes o en el monte, ¿no? Y dice el versículo 8, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán lo que Jehová vuelve a traer a Sión. Lo que Jehová vuelve a traer a Sión. Dios quiere que su pueblo nuevamente se goce en la salvación. Dios quiere que su pueblo nuevamente se goce en la verdad. Dios quiere que su pueblo nuevamente se goce en el primer amor que quizá muchos de nosotros perdimos. Pero Dios quiere que lo recuperemos. ¿Con qué? Con las buenas nuevas de salvación. Cuando vayas a la iglesia, mi querido hermano, sé uno de ellos. Sé uno de los que habla buenas nuevas de salvación. Sé uno de los que habla el evangelio de la paz. Pero sé uno de los que no negocia con la verdad. Sé uno del que defienda la verdad y los fundamentos y los principios correctos. Porque bueno, todo eso está allí y bueno, el tiempo ha pasado tan rápido. Vamos a continuar analizando los versículos, pero de una forma más breve. Dice el versículo 14, ¿no?
y vestidos con la coraza de justicia. El 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de que estamos en paz con Dios por la justicia de Jesús. El 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, nos dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El escudo es una arma defensiva, ¿no? Donde nos protegemos de los ataques del enemigo. Bueno, el diablo hoy nos ataca de muchas formas, ¿no? El diablo nos ataca con los falsos amigos, nos ataca con las falsas doctrinas, con la falsa música, con los placeres de este mundo, con la lengua mentirosa, con la lengua chismosa. Bueno, cuántas cosas el diablo nos ha inventado para atacarnos. Y cada día desarrolla nuevas estratagemas del mal, pero aquí nos dice que el escudo de la fe puede apagar, dice, todos los dardos del maligno. No importa que esto se haya escrito hace 1900 años, no importa. Es la misma promesa de hace casi 2000 años y es la misma promesa para hoy. Con la palabra de Dios o el escudo de la fe también, ¿no? Podemos derrotar y podemos apagar y podemos protegernos de todos los ataques del enemigo. Yo no sé si has disfrutado cuando el enemigo te ataca con pensamientos o con ideas, pero tú puedes decirle como Jesús le dijo al diablo en el desierto, escrito está, y apagas el dardo del maligno. ¿Has tenido esa experiencia, hermano? Bueno, y si no la has tenido, te invito a crecer en la fe. Y la fe se desarrolla por el oír. Y el oír, nos dice Romanos, que es por la palabra de Dios. Tu fe puede crecer, ese escudo puede ser más grande y te puede proteger de los ataques del enemigo. Hay un versículo que quería compartir que se encuentra en Proverbios 12, 17 y 18, hablándonos acerca de la lengua, cómo el diablo usa nuestra lengua para atacar al prójimo. Pero debemos ser también muy prudentes con lo que decimos y cómo usamos nuestra lengua, ¿no? Pero hay algo más. El escudo no es solamente un arma defensiva. El escudo es un arma ofensiva. El escudo también me sirve para atacar al enemigo. Y con las promesas de Dios, con la fe en las promesas que están en la Biblia, yo puedo decirle al diablo, lo que estás diciendo es mentira. Y con mi fe, con la convicción en la verdad, yo puedo sostenerme con la gracia de Dios, claro está, y puedo alejar todo lo malo que pueda llegar a mi vida. Qué fascinante, ¿no? El Señor no nos dejó sin un consejo, el Señor no nos dejó vulnerables ante el enemigo, sino que nos ha dejado todo escrito para poder tener la victoria. Y sigue diciendo el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor desea protegernos en cada rincón, ¿no? Y se nos dice, tomad el yelmo de la salvación. Ese casco que protege tu cabeza, ¿no? Y es muy bonito porque Dios quiere que tú tengas un conocimiento correcto del plan de salvación. Y por eso ese yelmo o ese casco va en la cabeza, donde tú desarrollas el pensamiento, sea correcto o sea equivocado. O donde van a llegar todas las ideas correctas o todas las ideas equivocadas. Dios quiere que tú tengas el conocimiento correcto acerca de la salvación. Y por eso quiere proteger tu cabeza con el yelmo de la salvación. Y nos sigue diciendo algo más. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Constantemente nosotros aprendiendo a dominar este instrumento, este elemento, la palabra de Dios, la espada de Dios, la espada del Espíritu. Y bueno, después de mencionar todos esos elementos nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo, con esfuerzo, el misterio del Evangelio. Pablo acá está invitando a usar una arma más, ¿verdad? Y es la oración, la conexión con Dios, pero no solamente orar por nosotros, sino orar por nuestro prójimo, orar por nuestros queridos hermanos, ¿no? Y no solamente eso, él dice, y oren por mí. Cuando tengas problemas y dificultades, pide a tus hermanos que oren por ti. Les tengo tal dificultad. Hermanos, únanse en oración porque estoy luchando con algo. El día malo ha llegado para mí. Y no puedo solo. Quiero que Jesús me ayude, pero también quiero que ustedes se unan conmigo en oración. Podemos ayudarnos y fortalecernos con los hermanos de iglesia. Podemos decirles, queridos hermanos, ayúdenme en esta prueba que tengo, y tu oración puede mover las manos del infinito. Bueno, el versículo 20 nos dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Interesante, porque nos dice que Pablo es el embajador ¿de quién? De Jesús. Nosotros también somos embajadores de Jesús, pero aquí dice algo Pablo, ¿no? Pablo es embajador en cadenas, él estaba preso, pero dice así, que él aunque estuviera preso, en algún momento iba a ser llamado a testificar. Dice, pero con denuedo, o con esfuerzo, o con ímpetu, o con energía, dice que él hablaba de Jesús, y también en el momento en el que le tocara hablar, que el Espíritu Santo lo tomara para que pudiera decir las palabras correctas. Creo que debe ser la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Cada vez que vayamos a hablar de la palabra, decirle al Señor, habla tú y no yo. Señor, exprésate tú y no yo. Señor, transmite tú y no yo. Y bueno, esa lección aborda estos versículos. Me gustaría finalizar con un texto que lo encontramos en el día viernes para estudiar y meditar. Dice así: un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas, sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso, los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que ha desperdiciado su tiempo y sus capacidades. La unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía, con un gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. Trabajemos en unidad y trabajemos en verdad. Como nos decía el texto, trabajemos en armonía y trabajemos bajo la dirección de nuestro gran capitán, Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, hemos concluido este análisis de la escuela sabática, la lección número 13, ya próximos a culminar. Pero los invito a leerla, los invito a analizarla y decirle al Señor, hoy más que nunca, lléname de tu espíritu, lléname de tu gracia y por favor, prepárame para el día malo que se avecina, que pueda estar firme, que pueda estar de pie, aunque todo se acabe, aunque se derrumben los cielos, Señor, yo pueda estar firme porque tú estás a mi lado. Vamos ahora. Querido Señor, gracias por tu hermosa palabra, por la lección número 13 de la escuela sabática, porque no nos has dejado solos,
porque nos has hablado en cada versículo, en cada lección de cada día, de qué debemos tener y por tu gracia usarlo para resistir el ataque del enemigo. Y no solamente eso, Señor, sino al tener cada armamento que tú mencionas aquí, podemos comprender tu amor por cada uno de nosotros, tu amor por tu iglesia. Y Señor, queremos crecer en esa experiencia, queremos crecer en el correcto armamento, queremos conocer y crecer en la verdad. Ayúdanos, bendícenos y bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.